hay una esperanza que Él no te pueda dar, no hay una promesa que Él no pueda cumplir, no existe nada que Él no sepa de ti, no hay una angustia que Él no pueda quitar, no hay una herida que Él no pueda sanar, no hay una alegría que Él no te pueda dar, porque Él todo lo puede. Bendiciones, apreciados hermanos. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II continúan compartiendo con ustedes las enseñanzas del curso, el poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy meditamos el tema: oración de intercesión de los reyes, el rey Salomón. Tercera parte. No hay oscuridad que no pueda iluminar, no hay un pasado que no pueda perdonar, no hay una familia que Él no pueda reunir, peleando tu batalla Él se quedará aquí, escoge tu milagro que Él lo puede hacer, porque Él todo lo puede. Bueno, mis queridos hermanos, entonces en el día de hoy ya vamos a ver esta tercera parte sobre la vida del rey Salomón. Anteriormente vimos su misión que Dios le encomendó. También vimos las sombras en la vida de este rey también, como lo hay en cada uno de nosotros muchas veces. Y retomamos entonces sobre la oración de intercesión del rey Salomón por el pueblo de Israel. En 2 de Crónicas capítulo 6, verso 21, oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. También nosotros debemos suplicar a Dios para que escuche nuestras súplicas. Por el pecado nuestro y por el pecado del pueblo, Dios venga a perdonar. Dios venga a purificar, venga a liberar al pueblo, porque nuestro pecado muchas veces recae en las mismas circunstancias y situaciones que vive el pueblo, que vive la familia. Todo pecado personal no solamente repercute en nuestra vida, sino también en la de los demás. También oraba por los conflictos entre hermanos. 2 de Crónicas capítulo 6, verso 22 al 23 nos dice: cuando alguien cometa una falta contra su prójimo y le obliguen a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y actúa. Haz justicia a tus siervos. Da su merecido al culpable, haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones, y haz justicia al inocente según le corresponda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Démosle gracias a Dios porque Él es el único que verdaderamente hace justicia como le compete y lo que debe ser para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros actos. También hace una oración acerca de los desastres naturales a causa del pecado. 2 de Crónicas, capítulo 6, verso 26 al 27. ¿Qué nos dice acerca de esta oración? Cuando haya una sequía y no llueva porque el pueblo pecó contra ti, si luego ora hacia este lugar y alaba tu nombre y se arrepiente de su pecado a causa de tu castigo, escúchalo tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, y enséñales el buen camino que deben seguir. Envía entonces tu lluvia a esta tierra que diste en herencia a tu pueblo. Palabra de Dios. Hay momentos en los cuales debemos acercarnos a Dios. Así el pueblo allí ante el templo que Salomón había construido para Dios iba a elevar diversas oraciones por diversos motivos, por situaciones naturales, arrepentimientos, conflictos, súplicas. Todo eso era escuchado por Dios y así lo sigue haciendo Él hoy día por cada uno de nosotros. Continúa Salomón orando por el reconocimiento de que Dios conoce las necesidades, enfermedades y el corazón de los hijos de los hombres.
Segunda de Crónicas 6, 28, 31. Cuando en el país haya hambre o peste, o las plantas se sequen por el calor, o vengan plagas de hongos, langostas o pulgón, cuando el enemigo rodee nuestras ciudades y las ataque, o venga cualquier otra desgracia o enfermedad, escucha entonces toda oración o súplica hecha por cualquier persona o por todo tu pueblo Israel, que al ver su desgracia y dolor extienda sus manos en oración hacia este templo. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede tu perdón. Da a cada uno según merezcan sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre. Y así te honrarán y te obedecerán mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Palabra de Dios. Bueno, pues esta cita, cómo nos hace reflexionar acerca de la situación que estamos viviendo actualmente la humanidad y cómo nos lleva a orar también por esas necesidades, por las enfermedades, por el corazón de los hijos, de los hombres, de todas las personas, porque estamos pasando una época difícil, pero el Señor espera de cada uno de nosotros, así como también Salomón lo hizo por su pueblo, espera que nosotros levantemos nuestras manos, supliquemos, que Él nos regale esas gracias que la humanidad está necesitando, la gracia de podernos liberar, no solo de un virus que quizá es a nivel de salud, sino del virus del pecado, del egoísmo, de tantas situaciones que nos alejan como hermanos, de la indiferencia, del odio, del resentimiento. Esas son situaciones quizá más difíciles. Esas situaciones y esas esclavitudes son las que debemos irle pidiendo a Dios que nos libere. También continúa Salomón orando, intercediendo por los extranjeros que clamen por el favor divino. En Segunda de Crónicas 6:32 al 33, aun si un extranjero, uno que no sea de tu pueblo, viene de tierras lejanas por causa de tu nombre grandioso y de tu gran despliegue de poder, y ora hacia este templo, escucha tú desde el cielo y desde el lugar donde habitas, y concédele todo lo que te pida, para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren como lo hace tu pueblo Israel, y comprendan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Palabra de Dios. También tengamos en cuenta, a través de la reflexión de esta cita, el orar por los migrantes, el orar por todos nuestros hermanos que son extranjeros, quizá aquellos hermanos que han llegado a nuestro país a habitarlo, y muchas veces para nosotros nos resulta incómodo de alguna manera las circunstancias de las cuales estamos viviendo, pero pidámosle al Señor, porque esta es una oración que el Señor también quiere que nosotros hagamos, que le pidamos a Él la gracia, que ellos también puedan recibir de Dios esas bendiciones, que puedan encontrar un techo, un hogar, oportunidades de trabajo, salud, vivienda. Todos somos hermanos y el Señor nos pide que reflexionemos acerca de ello y que también, unidos a esta oración que la palabra de Dios nos sugiere, ellos puedan recibir esas gracias y bendiciones de Dios. También Salomón eleva una plegaria en momentos de guerra. Segunda de Crónicas 6, 34 al 35. Cuando tu pueblo salga a luchar contra sus enemigos, donde quiera que tú lo envíes, si ora a ti en dirección de esta ciudad que tú escogiste y del templo que yo te he construido, escucha tú desde el cielo su oración y su ruego y defiende su causa. Palabra de Dios. Invitados también a orarle al Señor para que cese la guerra,
porque es una de las causas por las cuales la humanidad está dividida. Pidámosle al Señor esa gracia también y hagamos acreedora esta oración para este momento actual de la humanidad. Continuamos reflexionando acerca de esta oración de intercesión de Salomón, cuando ora por el pecado que acarrea la esclavitud. Segunda de Crónicas 6, 36 al 39. Y cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque, y tú te enfurezcas con ellos y los entregues al enemigo para que los hagas cautivos y se los lleve a otro país, sea lejos o cerca, si en el país a donde hayan sido desterrados se vuelven a ti y te suplican y reconocen que han pecado y hecho lo malo, si se vuelven a ti con todo su corazón y toda su alma en el país a donde los hayas llevado cautivos, y oran en dirección de esta tierra que diste a sus antepasados, y de la ciudad que escogiste, y del templo que te he construido, escucha tú sus oraciones y súplicas desde el cielo, desde el lugar donde habitas. Defiende su causa y perdónale a tu pueblo sus pecados contra ti. Palabra de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 40 al 42, nos habla de esta oración, reconociendo la misericordia de Dios. Atiende pues, Dios mío, y escucha las oraciones que se hagan en este lugar. Levántate, Dios y Señor, con tu arca poderosa, y ven al lugar donde has de descansar. Que tus sacerdotes, Dios y Señor, se revistan de la salvación. Que tus fieles gocen de prosperidad. No desaires, Dios y Señor, al Rey que has escogido. Recuerda tu amor por David, tu siervo. Palabra de Dios. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a él. Es una reflexión que nos hace el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2579 y numeral 2580. Veíamos las diversas oraciones que el rey Salomón hacía allí en el templo, donde hacía tomar conciencia al pueblo de que en cualquier circunstancia que se esté viviendo, la importancia de acudir a Dios y a suplicar, porque para eso Dios quería que se le hiciera ese templo, para que su presencia, que iba a estar allí siempre acompañándoles en aquel lugar, estuviera con ellos. Ahora miremos también la dedicación del templo, ya cuando Salomón, terminada la construcción de aquel lugar sagrado para Dios, se lo dedica. Vamos a mirar en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1 al 10. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: El Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba: Su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía de pie. Salomón también consagró la parte central del atrio que estaba frente al templo del Señor, y allí presentó los holocaustos
y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que en el altar de bronce que hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereales. En aquella ocasión Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días. Era una inmensa asamblea que había acudido de todo lugar, desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto. Al 8º día tuvieron una asamblea solemne, porque habían celebrado la consagración del altar durante 7 días y la fiesta durante 7 días más. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus casas, y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. Palabra de Dios. Sí, queridos hermanos, cuando tú y yo acudimos también al templo, allí donde estamos nosotros, qué bonito que el pueblo se une en alabanza, en comunión, en glorificación a ese Dios que nos sostiene y nos levanta cada día. ¿Cómo no en estos momentos más difíciles que estamos viviendo, alabar y glorificar a Dios? Porque a pesar de las circunstancias, Él nos mantiene con vida, con salud, nos protege, nos cuida, nos da lo necesario cada día, no nos falta su misericordia y su amor. Esto no es una historia nada más que sucedió allí con aquel pueblo, es también un decirnos a nosotros la importancia de estar siempre acogidos a Dios, lo importante que es tener siempre a Dios de nuestra parte, no apartarnos de su gracia y de su amor. Entonces viene la respuesta de Dios a la oración de Salomón. En Isaías capítulo 65, verso 24, ahí nos muestra algo muy importante de cómo Dios siempre responde a las oraciones que le hacemos. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: He escuchado tu oración y te he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumplas mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real, como pacté con tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el hazmerreír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Palabra de Dios. Le acabo de leer 2 de Crónicas 7, 11 al 22. Queridos hermanos, esta palabra hay que irla profundizando cada día más. Cuando vamos al templo, ya no para ofrecer sacrificios de chivos o becerros como lo hizo en aquel tiempo
el rey Salomón. Hoy día vamos a participar del sacrificio más grande que Dios quiso hacer por toda la humanidad, que fue ofrecer su propio Hijo Jesucristo. Derramó hasta la última gota de su sangre por todos nosotros. Y esa sangre santísima viene a liberarnos, viene a purificarnos, viene a sanarnos. Cuántas pestes, cuántas enfermedades, cuánto dolor existe hoy en la tierra a causa de que el hombre ha abandonado a Dios, de que el hombre se ha distanciado de su Creador. Pero qué bonito saber que cuando estamos en sus manos podemos levantarnos con confianza y elevar nuestros ojos hacia Él, nuestra oración hacia Él, porque Él siempre nos responde. Claro que sí, mis hermanos, es importante reconocer que aunque hemos ofendido a Dios, que aunque nos hemos apartado de Él, Él es un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos. Y como lo acabábamos de escuchar, dice, y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Nosotros somos templos vivos de Dios, donde su Espíritu habita. Desde ahí, desde lo más íntimo de nuestro corazón, elevemos nuestra oración a Dios y digámosle que nos ayude, que nos levante, que nos dé su gracia para seguir adelante en esta situación difícil que estamos pasando. Entonces, de todo esto de la vida de Salomón, vamos aprendiendo nosotros también muchas lecciones para irlas acomodando a nuestra vida hoy. Miremos un aspecto. Lo primero sería cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo encontramos. Claro que sí. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3 al 7. El corazón es lo más grande de donde brotan todos nuestros sentimientos, así como desde el corazón de Dios brotó el deseo de crearnos a nosotros, también desde lo más íntimo de nuestro corazón debemos hablar con Dios. Ya en muchas ocasiones lo hemos escuchado, porque así lo contiene la palabra de Dios, que dice que Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón del hombre. También lo segundo sería que aquellos que honran a Dios, Él los honrará también. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 11 al 13, y Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Dios hace grande al hombre cuando se humilla ante Él, lo levanta. Por eso, mis hermanos, qué importante que en nuestra vida cada día honremos a Dios, para que así también Él nos levante a cada uno de nosotros y nos enaltezca, porque dice que Él enaltece a los humildes. En tercer lugar, Dios nos capacitará para llevar a cabo las tareas a las cuales nos llama, si confiamos en Él. Así como Salomón en un primer momento confió en Dios antes de apartarse de Él y pudo lograr construir el templo y hacer grandes obras por el pueblo, así también en la medida que nosotros estemos ahí confiados en Él, Él nos sigue capacitando cada día para cumplir con la misión que nos encomienda hasta cuando nos llame a rendir cuentas. Estamos viendo esas lecciones para acomodarlas a nuestra vida hoy día. La vida espiritual es una maratón, no una carrera de velocidad. Un buen comienzo no siempre es suficiente para terminar bien. El que va en una maratón sabe que hay que comenzar lento pero seguro. Así también nosotros, cuántas veces quizá en nuestra vida iniciamos con mucha confianza, con mucha euforia, pero a lo largo de nuestra existencia fuimos decayendo por múltiples causas, porque hemos fallado en la fe, porque no se nos han dado las cosas como queríamos. Sin embargo, Dios sí se mantiene fiel aunque nosotros seamos infieles. Por eso, mis queridos hermanos, démonos cuenta que el rey Salomón comenzó muy bien, pero terminó su vida muy mal. Por eso dicen que nuestra vida es una maratón. Es lento pero seguro nuestro caminar cuando vamos tomados de Dios. Quinto sería
que podemos sinceramente pedirle a Dios que incline nuestro corazón hacia Él. Pero vamos a caminar fuera del camino de rectitud si elegimos violar su palabra revelada. Dios a través de su palabra nos habla, pero también nos habla a través de los acontecimientos, de los sucesos de cada día. Y muchas veces las cosas malas que le suceden al ser humano no es porque Dios las envíe como castigo, sino que las permite Dios ¿para qué? Para que vayamos también nosotros volteando nuestra mirada hacia Él cuando nos hemos venido apartando. Y en sexto lugar sería que los más cercanos a nosotros van a afectar nuestra vida espiritual. Sí, claro. ¿Cuántas veces hay personas que están a nuestro lado que en lugar de ayudarnos a crecer, nos están haciendo apartarnos de Dios, como sucedió con aquel rey Salomón? Aquellas mujeres paganas, en lugar de ayudarlo a instaurar ese reinado que Dios le había puesto, lo que hicieron fue que se hundiera en su vida, en sus idolatrías, en sus pecados. Pensemos un momento con quienes nos estamos relacionando hoy día. ¿Nos están haciendo crecer en nuestra vida o por lo contrario nos están alejando y aplastando en la vida cristiana? Y en séptimo lugar, la vida vivida aparte de Dios no tendrá sentido. Independientemente de la educación, los objetivos cumplidos, los más grandes placeres y la mayor abundancia de riquezas. En Eclesiastés capítulo 1 y capítulo 2, ahí nos muestra cómo todo lo que vivimos muchas veces no es más que vanidad de vanidades. Todo eso se acaba, todos esos placeres quedan atrás. Lo más importante por ver en nuestra vida es que si estamos con Dios, esa es la mayor felicidad para el ser humano y para el hombre. Entonces, mis queridos hermanos, vayamos mirando estas lecciones que nos ha dejado la vida de este rey Salomón. Ha sido un reencontrarnos con esa historia hermosa de este rey que nos deja una gran enseñanza para nuestra vida también hoy, tanto para el más humilde de los hombres como también aquel poderoso o aquel que Dios le ha confiado un cargo importante en la sociedad. Digámosle al Señor que nos ayude a vivir verdaderamente la misión que Él nos ha encomendado. Queridos hermanos, que Dios los siga bendiciendo, que Dios bendiga nuestro país, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Así sea. No hay oscuridad que no pueda iluminar, no hay un pasado que no pueda perdonar, no hay una familia que Él no pueda reunir. Peleando tu batalla Él se quedará aquí. Escoge tu milagro que Él lo puede